primera consulta va a ir para Grisel Fernández y la pregunta es, con respecto a coberturas y rolado, ¿cuál cree que es la parte limitante para su implementación e incorporación por parte de los productores? En primer lugar, creo que no hay suficiente información, no se ha hablado demasiado sobre esta tecnología y primero hay que hacerla conocer. Después no hay muchos rolos disponibles en el país. Eso supongo que es una cosa de fácil solución, pero además hasta creo que con un poco de imaginación es posible transportar, no sé, algún rotobador viejo, algo por el estilo en eso, pero digo, no creo que terminara siendo la mayor de las limitaciones. Y no es difícil de realizar la operación, así que no mencionaría esto como una limitante a la adopción. Y creo que sí hay que trabajar un poco más en el ajuste del momento para poder asegurarnos lo que puede ser el resultado. Pero creo que es más que no se ha hecho la suficiente difusión de cuán bien puede funcionar. Bien, y hay una segunda pregunta. ¿Qué reducción comparativa en el uso de fitosanitarios hay en un ciclo productivo, cobertura soja versus barbecho soja? ¿Qué reducción concreta? Si yo confiara en los resultados que estuve mostrando en la mañana, creo que es bien importante porque no utilizamos herbicidas en la etapa invernal. Desde la implantación de la cobertura y hasta el día de la siembra en la soja no se utilizó en un barbecho largo convencional, con situaciones de resistente como tenemos hoy, pensaríamos mínimamente en 2 aplicaciones. Estoy hablando de herbicidas, ¿no? Estoy hablando de herbicidas y creo que en esa etapa no tendríamos que hacer una comparación más allá de herbicidas. Y bueno, y en términos de efectos residuales, que no los medimos, pero a mi juicio son bien importantes, la efectividad del herbicida después utilizado en la soja es bien mayor hay 2 cosas, y fundamentalmente en un país que tiene serios problemas de gramínea, cuando tenés una menor densidad de gramíneas y además en menores estados de desarrollo, la efectividad del tratamiento queda asegurada, ¿sí? Como se podía ver en lo que fueron nuestras coberturas. Llegamos con una situación de campos que tenían infestación importante de ryegrass, con disminución, con menores densidades y mucho menor desarrollo al momento del tratamiento. Y lo pondría como. Lo otro podría resolverse. Ahí no es que eliminemos un tratamiento, pero seguramente creo que el técnico, cuando estuviera decidiendo el tratamiento, aumentaría la dosis. También habría una diferencia en las dosis utilizadas en el caso del verano, gracias al efecto residual de la cobertura utilizada. Bien, seguimos con otra pregunta para Virginia Dapper. En su experiencia, ¿cómo valora el contar con vigilancias para trabajadores expuestos? ¿Cómo han sido las respuestas de las partes involucradas, lo que son médicos, trabajadores, productores? ¿En portugués? Como é a integração desses componentes? Sim, na sua experiência, como Sim. valora o contar com o programa de o nosso trabalho, já um dos pilares assim, que a gente entende como importante, é a integração entre o setor público, né, a saúde, a agricultura, meio ambiente e também os trabalhadores, né? Nós temos feito vários trabalhos diretamente com os 2 sindicatos principais, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seletistas, que são trabalhadores empregados, e o outro de agricultores familiares, né? E também temos feito várias capacitações nas regiões, né, alertando sobre os riscos. É bem complicado, assim, no início as pessoas tendem a resistir, né? Quando a gente chega num município onde toda a economia gira em torno, né? E a gente está falando e abordando sobre os riscos dos agrotóxicos, às vezes a primeira impressão é que eles negam muito, né? E é importante, eu concordo plenamente com a Amália, eu acho que essa coisa do nexo causal, assim, para outras doenças a gente também não faz, né? Mas é importante que a gente oriente aquele trabalhador e que esse é um risco adicional, né? Eu não vou dizer que o seu problema é do agrotóxico, mas assim como quando a gente trabalha
com diabetes, eu vou ter que orientar sobre a dieta, né, sobre o uso correto de medicação, sobre exercícios, sobre redução de peso. A mesma coisa os agrotóxicos. Ele vai ter que entender que isso também é um fator de risco. Né? Mesmo que eu não tenha certeza, ele vai notificar o seu caso de câncer ou dos agrotóxicos. Não é essa a lógica, né? E essa questão assim do monitoramento do território. Por isso que eu acredito muito assim no trabalho da atenção primária, né? Nós, como apoiadores da atenção primária, que eles conheçam os principais problemas do seu território, porque daí o profissional também vai estar mais alerta com os determinantes daquele território. Bien. Sí. Otra pregunta en relación a la anterior. ¿Han trabajado en la mejora de la formación de médicos nuevos? ¿Y qué herramientas prácticas tiene el médico para mejorar su diagnóstico en la consulta? Si hay protocolos, checklists que se sigan. Sim, nós estamos, eu participo junto ao Ministério da Saúde, eu até vou deixar para vocês, podem distribuir. Nós estamos trabalhando nas diretrizes diagnósticas e de tratamento para vários grupos de agrotóxicos. Já lançamos 3, né, um geral, o do glifosato 2,4-D, agora estamos trabalhando num crônico, e a ideia é que isso chegue ao profissional de saúde, e inclusive antes, né, porque a gente sempre está correndo atrás, ou seja, ainda a formação médica lá é muito falha. Vocês parece que é melhor aqui no Uruguai. A universidade já inclui as cadeiras de toxicologia. Nós temos farmacologia e dentro da farmacologia uma pequena parte de toxicologia. Então acho que temos que trabalhar na formação do profissional, né? Junto com o Ministério da Educação também. E isso ainda está faltando, né? A gente está trabalhando mais depois que o profissional já é formado. Una pregunta para Diego Ferraro. ¿Cree que hay limitantes de implementación de indicadores ambientales a nivel de un predio? No, las limitaciones tienen que ver con entender la relación entre la escala del predio y los procesos a otras escalas. Uno puede monitorear y la escala de predio es muy buena porque está asociada a la escala de toma de decisiones. Entonces eso es muy bueno. Pero eso tiene que estar integrado en la escala, por ejemplo, si yo voy a mirar el riesgo de eutrofización por el aumento de fitosanitarios en agua, de nada sirve que yo monitoree un predio si no tengo una visión de cuenca. Ese es un ejemplo particular, ¿no? Pero no hay más limitación más que entender el contexto, y eso sirve para cualquiera de las cosas que estamos viendo. Pero sí es importante el predio en la medida que estamos trabajando en la escala en donde se toman decisiones. Por lo menos en un lugar como Argentina, donde el ordenamiento territorial, que sería una escala superior, no tiene una entidad regulatoria tan fuerte como lo tiene en Uruguay. Entonces, en ese sentido, el predio es una escala importante. Bien, y en continuación con esa pregunta, ¿qué utilidad le ve a la aplicación de esta herramienta como una política pública? ¿Cuál? Indicadores ambientales. Sí, para mí son importantes, muy importantes, en la medida que se cumplan 2 o 3 conceptos que hablamos a la mañana. El primero es que el indicador tiene que ser claro y en la mesa de discusión de los criterios deben estar sentados más de un actor. Cuando hablamos de cuestiones ambientales, rápidamente aparece la subjetividad, y la subjetividad para un científico es algo que le genera un escozor muy, muy fuerte. Pero de todos modos hay que trabajar con eso, porque hay valoraciones que no son ni científicas ni monetarias. Entonces, esa es la primera cosa. Si las cosas están claras y el contexto está claro y la participación es representativa, uno puede abordar una cuestión de indicación ambiental de manera eficiente. Bien. Seguimos con la otra expositora, María Laborde. Considerando la experiencia en Guichón, ¿con cuáles herramientas y conocimientos tendrían que contar los médicos para mejorar los diagnósticos por afectaciones a los trabajadores? En realidad eso es lo que estamos construyendo.
parte de lo que necesitamos es un poco lo que surgió de estos talleres. Necesitamos un cuestionario, necesitamos un espacio en la historia clínica electrónica, necesitamos una serie de preguntas que puedan formar parte de algo básico en medicina, que es la anamnesis, es decir, el cuestionario, la entrevista, lo que conversamos con la persona para que nos permita conocer su situación de salud o enfermedad. Entonces, en realidad necesitamos básicamente ser capaces de preguntar para que eso nos lleve a un seguimiento posterior, ¿verdad? Como decía Virginia recién, como un elemento más que seguimos. Uno detecta que una persona fuma, no hace diagnóstico de cáncer de pulmón, pero sabe que fuma y por lo tanto sabe que deberá hacer un seguimiento. Los protocolos de seguimiento, de tratamiento, nosotros tenemos protocolos de uso interno y hemos tratado de, en este libro que les mencionaba, incorporar allí los conocimientos de manejo de eventos agudos, pero en eventos crónicos, igual que con cualquier otra patología compleja, se requieren especialistas que puedan aportar al diagnóstico y al tratamiento de esas personas. Pero para el manejo de promoción de una buena práctica, de un uso saludable, si lo hay, de plaguicidas, en realidad necesitamos de las estrategias de atención primaria, que son el trabajo con la comunidad, la interacción con el territorio, la intersectorialidad y el incorporar estos aspectos en la historia clínica. Bien. Y otra pregunta que nos lleva ahora es si podría mencionar cuáles son los biomarcadores que están disponibles hoy en día y cómo los trabajadores pueden acceder a esa información y a los análisis. El único biomarcador que está disponible hoy día es el mismo que mencionaba Virginia, son las colinesterasas y particularmente las colinesterasas plasmáticas, que son un excelente biomarcador, pero que sería ideal contar con la colinesterasa eritrocitaria, que nos permitiría tener una visión distinta de la exposición. De todas maneras, ese biomarcador solamente mide exposición a las plaguicidas, claro, que afectan esa enzima, que son los organofosforados y los carbamatos. Entonces, es un biomarcador que solamente tiene sentido si hemos identificado la exposición a estas sustancias. Porque lo que vemos en la práctica que ocurre es que de repente las personas usaron 2 o 3 herbicidas y un fungicida como Mancozeb y se hacen colinesterasas, y las colinesterasas son normales porque estas sustancias no actúan sobre ellas, y eso da una falsa sensación de normalidad. Y por lo tanto nos parece que es un biomarcador que no nos permite hacer una evaluación de exposición más amplia, como es habitualmente en las prácticas agropecuarias, que se usan más que organofosforados y carbamatos. Bien, y una más para Amalia. ¿Qué estudios epidemiológicos se llevan a cabo en Uruguay relacionados con efectos crónicos de plaguicidas relacionados al consumo de alimentos, frutas y verduras? Bueno, eso excede mis capacidades. En realidad, nosotros no trabajamos, no tenemos antecedentes de trabajo con esa exposición ambiental que podría estar vinculada a residuos en alimentos. Sabemos, leemos, estamos atentos a aquellas publicaciones que se han hecho sobre los niveles de residuos en alimentos en nuestro país, que no son muchas, pero que hay algunas, y que muestran una realidad de un porcentaje en el cual se superan esos máximos admisibles, y de lo que nos preocupa igualmente, como comentaba Virginia, que la sumatoria de idas obviamente genera una exposición múltiple y mayor. Pero nosotros no tenemos estudios epidemiológicos vinculados a la contaminación de alimentos.